Ahora sí, a todos, ya la mayoría de ustedes los conoce. Ricardo López Gótic va a hablar la jornada de hoy sobre la Carta 77. Ricardo, muchas gracias. Te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, Sabrina. Muchísimas gracias por hacer la introducción. Como bien les adelantaba, vamos a ver hoy qué era la Carta 77, de la cual Václav Havel va a ser uno de los fundadores. Va a ser la plataforma desde la cual él va a plantear, junto a muchos otros miembros de la disidencia, y vamos a ver qué características tenía este movimiento disidente, van a plantear una serie de exigencias al régimen comunista. Tengamos en cuenta que, primero, lo que ocurre a partir de 1969 es que finalmente se cancela ese intento de dar un poco de oxígeno de libertad al régimen comunista, vuelve a su dinámica opresiva, pero con algunas diferencias con respecto al periodo stalinista después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que vamos a ver es que, por un lado, entre 1948 hasta fines de los años 50, cuando se establece el régimen comunista en Checoslovaquia, lo hace de un modo muy brutal, es decir, con una enorme brutalidad, con una enorme opresión, cancelando toda forma de expresión independiente dentro de ese país que era muy cosmopolita, muy desarrollado antes de la Segunda Guerra Mundial y muy integrado a la cultura occidental. Lo que va a ocurrir desde el 1948 en adelante es un congelamiento de la economía, en el sentido que va a quedar estancada por completo. De hecho, aún así va a ser una economía mucho más desarrollada que la soviética. Toda esa cultura cosmopolita y tan integrada a la vida europea se va a desgajar completamente y se va a establecer un régimen en el cual el socialismo real va a implantar su propia estética, su propia visión de la ciencia, de la historia, de la cultura, con lo cual toda expresión independiente o crítica quedaba completamente borrada. Esto fue muy grave para Checoslovaquia porque era un país que tenía un alto nivel de alfabetización, de desarrollo científico, cultural. Pensemos que es un país que se subdesarrolla en esos años. Y entonces lo que había planteado Alexander Dubček en 1968, en eso que se llamó el socialismo con rostro humano, era de alguna forma un intento de devolverle vida a Checoslovaquia en la segunda mitad de los años 60. Era un mundo muy convulsionado, en un mundo en que estaba la guerra de Vietnam, la contracultura en Europa Occidental, en Estados Unidos, es decir, que había una enorme efervescencia de los baby boomers, ¿no?, que accedían a los estudios universitarios y hacían una gran crítica al estilo de vida occidental y a lo que habían heredado de sus padres. Pues todos los padres eran la generación que había padecido la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vemos que justamente ese experimento del socialismo con rostro humano de Dubček se cancela porque justamente lo que va a ocurrir es que no se van a conformar los checos con esta, digamos, esta ventana que se abre. Quieren abrir todas las ventanas, todas las puertas. Quieren abrir todo, salir del Pacto de Varsovia, convocar elecciones libres, que se termine el monopolio del Partido Comunista, que, digamos, entre en todas las manifestaciones culturales de Occidente, terminar con el realismo socialista, terminar con la planificación central de la economía, salirse del paraguas de la Unión Soviética, es decir, plantear una apertura total, no una pequeña apertura, sino una apertura completa, tal como había intentado infructuosamente Hungría en 1956. Entonces lo que vemos es que, sobre todo a partir de 1969 en adelante, comienza un periodo que se va a conocer como la normalización. Es decir, esta normalización lo que buscaba era cancelar toda expresión crítica o
medianamente independiente, y cualquier crítica, por más suave que fuera, era entendida como anticomunista, de modo que busca borrar todo eso y que se forme una sociedad muy conformista. Vamos a ver que, sobre todo a partir de los años 70 en adelante, en Europa Oriental, lo que buscaba el Partido Comunista Soviético es que básicamente los países de Europa Oriental siguieran siendo gobernados por los partidos comunistas, esto tenía que estar fuera de discusión, y por otro lado, todos los países de Europa Oriental debían mantenerse en el Pacto de Varsovia. Y va a haber muchas variantes locales. Vamos a ver por qué en rigor lo que va a empezar es una nueva etapa, porque lo que se veía es que el socialismo, tal como había sido planteado por la Unión Soviética en los inicios, estaba llevando un callejón sin salida. Es decir, eran países cada vez más subdesarrollados en comparación a lo que era Europa Occidental, es decir, sus vecinos inmediatos. Tengamos en cuenta que había un efecto de demostración muy claro, por ejemplo, entre las dos Alemanias, con Austria, con los países nórdicos, es decir, con los países vecinos había una gran diferencia. Y por el otro lado, que esto que se había dado llamar en esa época el segundo mundo, ¿no? Porque siempre hoy hablamos del primero y el tercero. ¿Y cuál era el segundo? Bueno, justamente la Unión Soviética y sus satélites. Y este segundo mundo empieza a tratar de demostrar que no estaba tan a la saga de Occidente, pero que esto se va a ir volviendo cada vez más difícil de tapar. Pero bueno, ¿qué va a hacer Havel en esos años? Lo que vamos a ver es que, en principio, Havel digamos, en los primeros años de lo que va a ser la normalización, él se va a concentrar en su tarea literaria. Tengamos en cuenta que él ya era un dramaturgo, ya desde la segunda mitad de los años 60, sus obras son cada vez más estrenadas dentro de Checoslovaquia, y lo que va a ocurrir es que él se va a convertir en una figura cada vez más importante. Sin embargo, para vivir tenía que hacer algo, ¿no? Es decir, no solo podía vivir de las obras que él estrenaba como dramaturgo y que eh, se ponía en escena en muchos teatros en forma clandestina, porque esto era todo un mundo clandestino. Él tiene que trabajar un tiempo en una fábrica de cerveza. Tengamos en cuenta que esto, que a nosotros nos puede parecer quizás un poco extraño, pero tengamos en cuenta que hoy República Checa es el país que per cápita más consume cerveza en el mundo. Entonces, bueno, trabajar en una fábrica de cerveza era algo como bastante natural. Pero esto a él le va a servir como apertura hacia todo un mundo que desconocía. Es decir, tengamos en cuenta los orígenes sociales de Havel, que tienen que ver con una familia de la alta burguesía checa, que sus padres habían sido empresarios. Bueno, esto le va a abrir una apertura hacia un mundo que él no conocía. De hecho, ahí él toma contacto, y esto es muy interesante, él toma contacto con un mundo que le resultaba completamente ajeno y que era el mundo de los gitanos, ¿no? Que es una minoría étnica muy importante en el centro de Europa y especialmente en República Checa. Ahí él toma contacto con ese mundo y de hecho esta experiencia también la vuelca hacia su obra teatral. Pero esto, vamos a tener acá una paradoja, es decir, las obras de él empiezan a ser estrenadas fuera de Checoslovaquia, donde se empieza a convertir en un dramaturgo muy conocido, pero no dentro del país. Es decir, acá está claro que no era profeta en su tierra, y sus obras eran eh, traducidas e interpretadas en Alemania Federal, en Canadá, en Italia, en Francia, pero no en Checoslovaquia ni en el resto de los países tras la cortina de hierro, ¿no? Pero esto sí le daba un ingreso desde fuera del país que le permitía seguir escribiendo. En general, los autores que estaban acomodados por el régimen tenían digamos, un ingreso oficial,
tenían departamentos, tenían secretarias, es decir, tenían todo un mundo construido para, no, para todos los autores que eran oficiales, ¿no? Pero en este caso, Havel se quería seguir escribiendo y produciendo sus obras, bueno, necesitaba algún tipo de ingreso externo, y estos derechos de autor que él iba cobrando desde fuera le permiten ese tipo de vida. Una vez más, recalco que Divadlo significa teatro. En toda Praga y en toda Checoslovaquia hay muchísimos teatros, con lo cual tampoco era una actividad extraña para el mundo checo. Es decir, que era algo bastante habitual y que vamos a ver que él se empieza a conectar con todo un mundo, ¿sí? A medida que va avanzando y se va consolidando como autor, se va a conectar con todo un mundo que, digamos, vivía prácticamente en la periferia de la cultura oficial. En 1975, él escribe 2 cartas al presidente Gustav Husak. Husak pasó a ser el presidente de la República Socialista Checoslovaca. Escribe 2 cartas en la cual le señala una serie de críticas muy respetuosamente. Esto lo vamos a ver la próxima y tercera clase. Vamos a ver cuál era el tono. La verdad es que era muy respetuoso, pero le señalaba esta situación de un verdadero apartheid que vivía la población. Es decir, los miembros de la élite, los miembros de la nomenclatura del partido, tenían sus propios, digamos, sus propios barrios donde vivían muy bien, tenían sus propios lugares donde comprar comida, sus propios restaurantes, es decir, vivían una vida completamente aparte del resto de la población que no podía acceder a eso. Es decir, los miembros del partido, sobre todo los jerarcas, bueno, claramente podían viajar al exterior, eh, tenían el acceso a ropa, alimentos, digamos, a toda una serie de bienes y de servicios que el resto de la población no. Y que lo que empieza a denunciar Havel es las violaciones constantes a los derechos humanos dentro de Checoslovaquia, y también otra cuestión sumamente fundamental que él va a empezar a plantear junto a otros miembros de la disidencia, que era la cuestión del deterioro del medio ambiente, ¿no? Que hoy es algo que ha sido tomado en la agenda por muchísimos partidos de prácticamente todo el espectro ideológico, pero que en Europa Oriental había un enorme deterioro del medio ambiente, y esta también era una cuestión que Havel empieza a plantear desde una óptica muy ecléctica, porque Havel no tenía un pensamiento sistemático. También lo vamos a ver cuando analicemos los ensayos de él, el poder de los sin poder, las cartas, los manifiestos que escribe, desde un modo muy ecléctico, pero que él, vamos a ver que empieza a denunciar esta maquinaria opresiva, y él la va a llamar el autototalitarismo. Vamos a ver de dónde surge esa, esa concepción tan particular que empieza a desarrollar Havel, ya no solo como dramaturgo, sino también como ensayista. Bueno, hay un episodio internacional que va a ayudar justamente al desarrollo de la disidencia. Este episodio va a ser la Convención de Helsinki de 1975. Esta convención se desarrolla entre los países de la OTAN y del Pacto de Varsovia. En Helsinki, capital de Finlandia, un país neutral entre los dos bloques, Finlandia no era parte ni de la OTAN ni del Pacto de Varsovia. Una de las consecuencias de este pacto, de esta convención, es que surge la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, una entidad que sigue existiendo, y a raíz de esta convención de Helsinki, es muy interesante que se van a aprobar una serie de tratados. Va a haber 3 canastas, ¿no? Lo van a llamar de esa forma en la época, las 3 canastas. La primera canasta tenía que ver con el desarme nuclear y el desarme armamentista. ¿En qué sentido? Bueno,
tengamos en cuenta que son los años de la distensión, ¿no? De la détente entre Estados Unidos y la Unión Perdón, Soviética. Ricardo. ¿Sí? Perdón, Sí, soy Sabrina, solo un segundito. Te quería avisar que nosotros no estamos viendo desde acá el PowerPoint, sino que estamos viendo la carpeta en donde figura el PowerPoint, solo para chequear que eso es lo correcto, porque la pantalla que nos estás compartiendo me parece... ahí va. Ahora sí, ¿se ve algo? Ahí va. Gracias. Mil Yo seguí disculpas. hablando. Gracias. ¿Cómo engaña? Muchas gracias. Bueno, son los años de la détente, de la distensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que comienza con Nixon y siguen tiempos de la presidencia de Gerald Ford. Es decir, por un lado Nixon-Brezhnev y después Ford-Brezhnev. Es decir, es el tiempo del desarme. Básicamente lo que buscan es el desarme con respecto a lo que era tecnología que ya se consideró obsoleta, pero era un primer paso porque también la tecnología misilística obsoleta era peligrosa, ¿no? Porque había que mantenerla. Pero la segunda canasta tenía que ver con créditos que Occidente le daba a los países de Europa Oriental. Esto era sumamente importante porque esto es muy interesante porque Occidente no quería que se desplomara tan rápidamente el bloque oriental porque había una cuestión estratégica, ¿no? Es decir, bueno, a ver, está la Unión Soviética, es un rival de primera magnitud, lo que tenemos que buscar es que, bueno, estos países se modernicen y que con el desarrollo económico van a empezar a entrar en alguna etapa de cierta normalidad, es decir, no van a ser tan peligrosos en términos bélicos, ¿no? Ese era un poco el argumento. También tengamos en cuenta que la República Federal Alemana quería tener un acercamiento con la llamada República Democrática Alemana. Siempre que vemos el término democrático en un país, sabemos que justamente no lo es. Cuando un país se llama República Popular, justamente si algo no tiene es algún tipo de representación popular, pero en este, digamos, lo que quería Alemania Occidental es que de alguna forma Alemania Oriental se siguiera desarrollando y uno de los países que más se va a beneficiar con estos créditos que van desde Occidente a Europa Oriental va a ser Hungría, ¿no? Que vamos a mencionar un poquito más adelante de qué se trataba este desarrollo en Hungría. Y la tercera canasta tenía que ver con la incorporación de tratados de derechos humanos. ¿Y qué se refería explícita? A ver, claramente. Bueno, lo que incorporaba Europa Oriental era legislación de carácter procesal que es típica de las democracias liberales. Por ejemplo, el habeas corpus, los recursos del debido proceso, es decir, cuestiones muy elementales del derecho eh, occidental, pero que en Alemania, perdón, en Europa Oriental no estaban incorporados, ¿no? Por ejemplo, era muy habitual que si a uno lo estaban juzgando, conociera al abogado en el tribunal directamente, y que a veces el abogado supuestamente defensor era más crítico que el fiscal. Es decir, el abogado supuestamente defensor a uno lo quería hundir, ¿no? Y decía, bueno, no hables más en mi nombre, ¿no? Entonces, son cuestiones básicas que Occidente le reclama a Europa Oriental. ¿Y qué hacen estos países? Bueno, firman, lo incorporan a su legislación local. Porque, bueno, en definitiva, ¿qué les interesaba? El desarme y los créditos. E incorporan esta legislación procesal a estos países que además tenían una serie de conceptos que para nosotros nos resultarían extraños. Es decir, por ejemplo, existía el concepto de culpabilidad de clase. Es decir, si uno era de orígenes burgueses, como en el caso de Havel, automáticamente había una presunción de la culpabilidad por esos orígenes sociales, ¿no? De modo que todo esto era muy
pesado, ¿no? Para cualquier disidente o cualquier persona, era muy difícil y esto empieza a incorporarse a la legislación de los países de Europa Oriental. De modo que esta convención de Helsinki, vamos a ver qué enorme peso va a tener para el desarrollo de la disidencia, en particular en este caso, la disidencia checa. ¿Qué pasa? En 1976 había todo un mundo del rock underground, ¿no? Había muchos grupos de rock clandestinos con los cuales Havel estaba más o menos en contacto, él le interesaba mucho todo este mundo del rock underground, que se reunían en sótanos o hacían algunos encuentros en el campo, es decir, en algún lugar, en alguna casa en el campo, e iban a hacer una especie de festival de 50 personas, porque esto estaba absolutamente prohibido. El rock era considerado una expresión cultural imperialista. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a descubrir a este grupo llamado The Plastic People of the Universe, que básicamente se inspiraba en la música de Frank Zappa, ¿no? De hecho, Frank Zappa tiene un tema llamado así, Plastic People of the Universe. Bueno, se inspiraba en esto, tengamos también en cuenta que son los años de la psicodelia, y cuando se descubre esto, se los detiene, ¿no? Se detiene este grupo, lo decían que eran hooligans, que eran, esto es muy interesante, que eran melenudos, ¿no? Esto estaba prohibido en Checoslovaquia, que eran hippies. Esto es muy interesante, ¿no? Porque uno siempre en el mundo occidental identifica al movimiento hippie y el pelo largo y demás con la izquierda, ¿no? Bueno, todo ese mismo vocabulario lo utilizaba Checoslovaquia, los detiene por hacer esta música prohibida. Bueno, lo cierto es que esto empieza a demorar el juicio, empieza a demorar, se empieza a postergar, y lo que vamos a ver es que en enero de 1977, un grupo de intelectuales forma una entidad llamada Carta 77. Bueno, el nombre es claro, ¿no? Es porque se forma en 1977 y básicamente lo que propone la Carta 77 es, a ver, no están proponiendo ni el cambio de régimen político, ni económico, ni están proponiendo la contrarrevolución, ni nada extraño. Simplemente dicen, señores, lo que les pedimos es que cumplan con lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes y lo que dice la Convención de Helsinki. Sí, cumplan con la ley. Esto era muy incómodo porque claramente, por un lado, la Constitución hablaba del derecho de expresión y entonces decían, bueno, acá hay gente que se está expresando y ustedes no les permiten ese derecho, ¿no? Y, por favor, júzguenlos de acuerdo a las normas que han sido aprobadas por la Convención de Helsinki. Esto era sumamente incómodo para el régimen porque no tenía una forma muy clara de responder. Entre los primeros voceros, porque esto es muy interesante, la Carta 77 no tenía líderes, tenía voceros. Tenía 3 voceros que duraban 6 meses. Cada 6 meses se cambiaban los voceros y la estructura era muy horizontal. Esto va a ser muy influyente porque cada uno de los documentos que se hagan de la Carta 77 se hacían por consenso, es decir, se reunían todos los miembros de la Carta 77, tampoco eran muchos, ¿no? Pero se reunían los miembros de la Carta 77, discutían, debatían, y después se hacía un documento por consenso. Ya vamos a ver por qué se hacía esta metodología, pero además no tenía líderes. Sin embargo, los 3 primeros voceros de la Carta 77 van a ser uno, que va a ser clave, Jan Patočka. Jan Patočka era un filósofo, había sido discípulo de Edmund Husserl, era un filósofo de la fenomenología. Él había estudiado también a los antiguos griegos y había desarrollado la idea de la vida en la verdad. Esto va a ser sumamente influyente en el pensamiento de Havel.
la cuestión de la vida en la verdad y la vida en la mentira. Esto Havel lo va a tomar y sobre todo lo vamos a ver muy claramente en su ensayo El poder de los sin poder. Patočka, de hecho, era una persona, un filósofo muy reconocido fuera de Checoslovaquia, con lo cual era una figura académica de primer nivel. Esto también incomodaba al régimen porque no podía decir que, digamos, gente, digamos, ni delincuentes, ni nada parecido, sino que quienes formaban Carta 77. Bueno, científicos, artistas, intelectuales. Entonces, esto también incomodaba muchísimo al régimen. Otra figura que va a estar entre estos tres primeros voceros, además de Patočka, este es I.G. Hayek. Y este es muy interesante porque I.G. Hayek había sido el ministro de Relaciones Exteriores de Dubček. Es decir, que ¿de dónde venía este hombre? Del Partido Comunista. Es decir, era un miembro del Partido Comunista que había sido expulsado del partido, así como había ocurrido con todos los reformistas de Dubček, van a ser expulsados del partido. E I.G. Hayek, justamente, además, como ministro de Relaciones Exteriores, él llegó a denunciar ante las Naciones Unidas la invasión del Pacto de Varsovia. Es decir, que I.G. Hayek se va a convertir también en uno de los tres primeros voceros de Carta 77. Y finalmente, el tercero, que era Havel, ¿no? Pero la Carta 77 estaba formada por una gran variedad de intelectuales. Es decir, había excomunistas o comunistas reformistas de la de Dubček, había gente que se sentía ideológicamente próximo a lo que había sido la Primera República de Masaryk y Beneš. También había muchos filósofos, que algunos eran católicos, otros había protestantes, había judíos, había agnósticos, había ateos, es decir, había trotskistas, había conservadores, había socialdemócratas, había liberales, había comunistas, es decir, que era muy heterogéneo ideológicamente y también en cuanto a la formación. Acá vamos a encontrar escritores, dramaturgos, expolíticos, abogados, vamos a encontrar también a físicos, astrónomos, es decir, que vamos a encontrar una gran variedad. Ahora bien, acá vamos a ver que, por ejemplo, uno de los que está acá, este que estoy marcando, es Václav Benda, que fue después el creador del Partido Demócrata Cristiano, una ala muy conservadora. El que está al lado fumando fue Iggy Dinsbir, que era más bien un socialdemócrata y que después fue ministro de Relaciones Exteriores con Havel. Es decir, que era muy heterogéneo, ¿no? Entonces, primero, ¿qué ocurre? Carta 77 se convierte en una escuela de política democrática. ¿Por qué? Porque estas personas se sentaban a discutir, a debatir y ver qué puntos tenían en común. Este era un ejercicio muy interesante porque tengamos en cuenta que no había una escena pública de discusión abierta. Entonces esto, ¿cuál era la práctica? Bueno, la única escuela que había era este tipo de movimientos disidentes. Y acá hay otro personaje, Václav Malý, que él era un sacerdote católico. Y esto es muy importante porque si bien en términos generales la población checa era y es atea, en un porcentaje bastante importante, también esto le daba un pluralismo religioso bastante significativo. De hecho, Václav Malý llegó a ser obispo en República Checa después, en los últimos años, ¿no? Creo que el 2000 y algo ya era obispo. Esto es una dinámica bastante diferente con la que ocurre en Eslovaquia. O sea, hasta ahora estoy hablando de Chequia y no de Eslovaquia. Y uno pensaría, bueno, son el mismo país. Sí, pero son dos naciones muy diferentes dentro de un mismo país. Es decir, la Carta 77 tuvo una gran acogida entre muchos intelectuales checos, pero no así eslovacos.
Lo que va a pasar justamente en Eslovaquia es que la entidad que empieza a nuclear a los movimientos disidentes va a ser la Iglesia Católica, un fenómeno muy similar al que contemporáneamente se va a empezar a dar con Solidaridad en Polonia. Y este es otro personaje, Peter Uhl. Y Peter Uhl era trotskista, por ejemplo, ¿no? Y él hacía una crítica desde el trotskismo a lo que era el régimen comunista de Checoslovaquia, ¿no? Es decir, que era otra figura completamente diferente. Y eh, entonces Marta Kubishova, que ella era una actriz muy reconocida en los años 60, ¿no? Fíjense que hasta la estética de ella es muy de los años 60, que va a ser prohibida por el régimen porque ella había sido una de las figuras más destacadas de ese periodo de la primavera de Praga, en el 68, y se va a convertir en otra signataria de la Carta 77. Bueno, ¿qué hace el grueso del mundo artístico, intelectual, los profesores universitarios, ¿no? ¿Se suman a la carta? No. Se van a sumar a lo que se va a llamar la anticarta. La anticarta se convierte en un manifiesto, obviamente manejado por el Partido Comunista. De hecho, hicieron un acto en donde se firmó la anticarta en el Teatro Nacional, Narodni Divadlo. Ahí se reunieron y firmaron todos la anticarta eh, a favor del socialismo y la paz, ¿no? Muchos de ellos no habían ni leído lo que era la Carta 77 que se proponía, pero era una demostración de unidad en torno al Partido Comunista, ¿no? Esta idea de que era algo monolítico. Acá vemos que hay un elemento muy importante y que tiene que ver con esto que planteaba Havel de la vida en la verdad y la vida en la mentira. Es decir, eh, había elecciones, por ejemplo, en Checoslovaquia. Pero ¿para qué eran las elecciones si uno ya sabía quién ganaba, ¿no? Porque ya estaban asignadas las bancas y demás. Era una forma de movilizar a la población para demostrar la adhesión. No es que se buscaba un resultado diferente, siempre ganaba curiosamente con el 99%, pero lo que se buscaba era básicamente mostrar lealtad, ¿no? Vamos a ver que justamente Havel hace una crítica a todo esto. Uno tenía que votar al partido, votar en las elecciones, ir a las marchas, firmar contra la Carta 77, asistir a todas las convocatorias que se hacían, poner carteles del partido en todos los lugares, en las escuelas, en las fábricas, en los comercios. Es decir, que uno tenía que hacer esto como una demostración de lealtad, no porque hubiera otro resultado posible, pero había que permanentemente demostrar la adhesión al régimen. Y este era uno de los mecanismos, ¿no? Uno tenía que firmar la carta. Y ahí es donde justamente ahí es la discusión que hay de la Carta 77 con otros sectores disidentes. Porque Carta 77 no era el único grupo disidente, había otros, ¿no? De exprisioneros y demás. Pero, ¿qué ocurría con la Carta 77? Era un radicalismo moral muy difícilmente aceptable para la enorme mayoría de la población. ¿Qué buscaba el régimen? El régimen en realidad no le interesaba si la gente había leído o no la carta, si la rechazaba o no. Lo que se buscaba era básicamente la conformidad. Es decir, ¿qué ocurre? Cuando queda claro, hacia fines de los años 60, que el socialismo como tal no estaba funcionando, que estaba llevando un laberinto sin salida y que cualquier apertura que se hiciera llevaba al colapso, entonces lo que se buscaba es que hubiera una enorme conformidad, ¿no? Entonces básicamente hubo dos grandes posturas. La postura de Hungría. Acá está Brezhnev con János Kadar. La postura de Hungría era, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos algún tipo de apertura económica, ¿no? Y esto era justamente lo que se va a llamar el socialismo goulash. El socialismo goulash decide, bueno,
vamos a hacer alguna apertura económica, ¿no? O sea, que entra dinero o los créditos, vamos a hacer algún tipo de apertura. Y empiezan a ensayar mecanismos de economía de mercado, pero en una escala muy básica, es decir, pequeñas pymes, ¿no? De 50 personas, pero esto le va a dar un dinamismo muy importante a la economía húngara, ¿sí? Y que básicamente lo que se busca en Hungría, Checoslovaquia, Alemania Oriental es: no te preocupes por la política, no pienses en eso. Cómprate un auto, cómprate una heladera, anda de vacaciones a Bulgaria, no pienses en política, déjanos a nosotros eso. Es decir, que era una actitud de una suerte de consumismo, y que, bueno, ¿qué ocurría? Si uno se convertía en disidente, decidía vivir en la verdad, tal como planteaba la Carta 77, eso significaba que yo iba a perder mi trabajo, tengamos en cuenta que el único empleador era el Estado, iba a perder mi vivienda, me iban a trasladar a vivir a la otra punta de la ciudad, tengamos en cuenta que el único propietario de viviendas era el Estado, eh, mis hijos no iban a poder entrar a la universidad, educación estatal únicamente, había un puntaje ideológico para entrar a la universidad, es decir, que estaba todo tan atado, que uno decía, bueno, está bien, voy a hacer que creo, ¿no? Voy a hacer que creo para que mi vida no sea tan complicada. Y básicamente en Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, el discurso era: no pienses en política, cómprate un auto, cómprate una heladera, anda de vacaciones a Bulgaria, puedes ir de vacaciones a Croacia, no pienses en esas cosas. Otra dinámica, ¿no? Dentro de Europa Oriental. Había países que no podían fomentar el consumismo, como eran, por ejemplo, Rumania o Bulgaria. ¿Esos países en qué entran? Entran en una etapa nacionalista. Es decir, por ejemplo, Rumania se ve un país fuertemente nacionalista con Nicolae Ceausescu, que es este personaje que está acá, que fue uno de los que va a ser depuesto y fusilado inmediatamente en 1989. Ceausescu se convierte en una especie de crítico dentro del Pacto de Varsovia. En los años 70 y 80 fue muy adulado por varios líderes occidentales y recibió la visita de Nixon, de Gaulle. Acá en la Universidad de Buenos Aires le entregó un doctorado honoris causa a Ceausescu, pero Ceausescu se convierte en un líder de carácter nacionalista. ¿Antisoviético? No, antihúngaro. Teniendo en cuenta la minoría húngara que hay en Transilvania, ¿no? Y esto es muy curioso porque Hungría también era miembro del Pacto de Varsovia, pero se convierte en un discurso muy pro-rumano, anti-húngaro, no podía ser jamás anti-ruso, pero eso es lo que empieza a alimentar Ceausescu, un discurso muy nacionalista. Y en Bulgaria encontramos algo muy similar, pero antiturco, ¿sí? Contra la minoría turca de Bulgaria, hay un 8% de turcos en Bulgaria, y entonces se convierte en eso. Es decir, ya que no puedo repartir heladeras, ni autos, ni electrodomésticos, entonces empiezo a echar la culpa de todo a las minorías internas. En el caso rumano, a los húngaros. En el caso búlgaro, a los turcos. Es decir, que mientras estos países se mantuvieran dentro del Pacto de Varsovia y siguiera gobernando monolíticamente el Partido Comunista, podía haber muchas variantes internas. Pero lo cierto es que, ¿qué hace Carta 77? Bueno, ¿cómo divulgar? Por un método que usamos en la antigüedad, que era el de la máquina de escribir, ¿no? Yo algo estudié útil fue dactilografía, ¿no? Utilizamos la máquina de escribir, y este era un método muy casero porque tengamos en cuenta que escribían los manifiestos a máquina, los copiaban con papel carbónico, ¿sí? A la cuarta hoja con papel carbónico ya no se veía mucho, pero no podían ir a la fotocopiadora a llevar un manifiesto. Porque bueno, obviamente, ¿quién era dueño de la fotocopiadora? Está clarísimo.
Entonces había que multiplicarlos de esta forma tan casera con máquinas de escribir y papel carbónico. Y toda esta literatura clandestina va a ser lo que se conoce como samizdat. Samizdat es una palabra de origen ruso que se utiliza para toda la literatura clandestina que hubo en el mundo soviético y sus satélites, y que estos samizdat, muchos llegaban al exterior, en forma clandestina también, y eran publicados en Alemania Occidental, en Canadá, en Italia sobre todo. Una figura clave que va a ayudar a la difusión de toda esta literatura va a ser Karel Schwarzenberg. Schwarzenberg, que después fue hace unos años ministro de Relaciones Exteriores, él vivía en Austria, de ciudadano checo y austríaco. Karel Schwarzenberg, él va a ayudar a difundir esto, y acá se nos va a dar una rareza. Muchos miembros de la Carta 77 en su vida cotidiana trabajaban manejando el tranvía o trabajaban en las... sería lo que les daba un aire, calefacción centralizada de la ciudad, que tienen ese sistema. Bueno, o trabajaban en cementerios o limpiando vidrios, ¿sí? Lo que cuenta Milan Kundera en La insoportable levedad del ser, ¿no? Limpiando vidrios. Bueno, pero estas personas que uno veía cavando una fosa tenían publicadas obras en Canadá, en Francia, en Alemania, así que, digamos, tenía una enorme cantidad de obras publicadas en el exterior, y en su propio país manejaba el tranvía. Es decir, que por un lado la Carta 77 mantenía una gran vida intelectual, y todo eso de alguna forma se canalizaba. ¿Hacia dónde? Hacia el exterior de Checoslovaquia. Y por otro lado, lo que empieza a formar la disidencia es una experiencia muy interesante, que era lo que se llamaban las universidades voladoras. ¿Por qué? Pero bueno, la universidad lo que podía impartir era la versión marxista-leninista de todo, de la biología, de la historia, de la ciencia política, de la economía, del derecho, de la física, es decir, la versión marxista-leninista de todo. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, entraba literatura clandestina, eh, o era llevada por algunos viajeros, o era mandada clandestinamente por algunas agencias internacionales. Esto llegaba y esto ayudaba a que se pusiera en discusión. Entonces se había un formato que llamaban universidades voladoras, voladoras porque iban cambiando permanentemente de lugar de encuentro, y que permitía tener acceso a una cantidad de literatura que de otro modo no podían discutir. Y esto también sirve para esta técnica, la discusión civilizada y dialogada entre los miembros de la Carta 77. Lo que ocurre es que Jan Patočka, por ejemplo, en 1977, él muere durante un interrogatorio. Él tenía 70 años cuando muere, lo tienen varias horas, sometido a un interrogatorio sin descanso, no lo dejaron morir y muere de un infarto. Pero estas situaciones son raras, ¿sí? Lo que se buscaba era primero infiltrar a todo el movimiento disidente, es decir, infiltrarlo, y acá va a participar lo que se llamaba el Servicio de Seguridad, la Seguridad Estatal, Statny Bezpečnost, STB, que había infiltrado todo el movimiento disidente. Por otro lado, no todos los disidentes estaban de acuerdo con este radicalismo moral. ¿Por qué? Porque Carta 77, cuando publicaba estos documentos, decía, bueno, nosotros ponemos nombre y apellido, la dirección, si había teléfono, lo cual era raro, si había un teléfono. Entonces, claro, para la policía era muy fácil esto. Iba, lo buscaba, ya tenía el nombre, la dirección, todo, iba, lo buscaba y los metía presos, ¿no? Los detenía. Por ejemplo, Havel era muy habitual que estuviera preso en varias ocasiones, y de hecho luego va a estar detenido, va a estar preso por sedición desde 1979 hasta 1983.
momento en el que se lo presiona para que se fuera a vivir a Estados Unidos. Y él en algún momento lo llega a considerar. Después se va a arrepentir de esto, que en algún momento lo llegó a considerar. Él, digamos, se volvió muy autocrítico con respecto a ese momento que él lo consideró de flaqueza, pero decide, no, me voy a quedar. Y cumple esos 4 años en prisión. Pero, por ejemplo, tenemos otro personaje, Emanuel Mandler, que decía, miren, todo esto de los manifiestos y demás es muy entretenido, pero no lleva a nada, ¿no? Y él decía que lo que había que plantear era formar un partido político en la clandestinidad, pero un partido político. Y acá vimos que había otra discusión, que era este movimiento, con toda su heterogeneidad y todos sus movimientos y agrupaciones y demás. ¿Era disidencia o era oposición? Bueno, había una discusión semántica que no es menor, porque disidencia da la idea de que es algo sedicioso, ¿no? Es decir, que está en contra del régimen. Permanentemente señalaron en la documentación que ellos no querían derribar el sistema, sino que querían mejorarlo, que querían que se cumplieran las leyes, lo cual era bastante complicado, ¿no? Pero por otro lado, si se llamaba una oposición, el mundo externo iba a decir, ah, bueno, hay un oficialismo y una oposición. Entonces iba a dar la idea de que vivían en un mundo en el que había alternancia en el poder, lo cual no era cierto. Esta discusión, que puede parecer semántica, no era menor, ¿no? Y obviamente nosotros siempre preferimos llamarlo disidencia, porque el término oposición podría dar lugar a mucha confusión. Es decir, no era opositor, sino que era disidente. Y de hecho, algunos autores de Carta 77 llegaron a plantear tal idea de la disidencia que, por ejemplo, plantean la idea de la polis paralela. Es decir, bueno, ya está el régimen y todo su sistema económico, social, educativo y demás, hagamos lo que se llamaba la polis paralela, ¿no? Hagamos un sistema propio aparte de todo esto, lo cual era absolutamente inviable, porque, bueno, el monopolio de todo lo tenía el régimen, ¿no? Del transporte, de la comida, de todo, no había forma de salir de ese esquema, pero se llegó a plantear eso, ¿no? Hagamos una polis paralela y vamos a desconocer todo lo que hagan, lo cual era inviable y que tiene que ver también con la enorme ingenuidad que había en muchas ocasiones. En otros países, como decía en Polonia, el movimiento disidente toma una forma muy distinta. Por ejemplo, en Polonia es un sindicato, Solidaridad, con el apoyo de la Iglesia Católica. Tengamos en cuenta que en Polonia la identidad polaca también está dada por la religión, por el catolicismo. Entonces, ser disidente y ser católico era una forma de rechazar al régimen que oficialmente era ateo. Los rusos eran ortodoxos, los alemanes eran luteranos, ¿no? Con lo cual cerraba perfectamente. En el caso checo, esto era inviable porque de hecho el catolicismo siempre fue visto como algo austríaco, ¿no? Era visto como algo austríaco, entonces no había muchos católicos, ni lo sigue habiendo en República Checa. Sí, en Eslovaquia, esto era muy importante, el elemento religioso, y de hecho la Iglesia Católica en Eslovaquia lo que llega a pedir es la separación de Iglesia y Estado. Es muy interesante esto, porque claro, dicen, bueno, no queremos que el régimen se meta en nuestra vida. De hecho, había todo un movimiento religioso, había una iglesia clandestina, una iglesia disidente, hubo ordenaciones de sacerdotes en forma clandestina, ¿sí? Porque había una iglesia oficial que apoyaba, que estaba acomodada al régimen, y otra que se manejó en las sombras sin tener, digamos, sin mostrarse. Y hubo otros intelectuales, Kundera, que nunca se llevó muy bien con Havel. Kundera tiene 2 etapas en su literatura, una etapa checa, que es la de la broma, la de la insoportable levedad del ser. Es la etapa checa porque él escribe en checo,
Y él en un momento dice, bueno, a mí todo esto de los Amistad y el movimiento disidente y todo esto, a mí no me interesa. Y es que él emigra a Francia y de hecho para los checos se convierte en un autor francés. ¿Sí? En sus últimos años, todas sus obras, él directamente las escribe en francés y se traducen al checo. ¿Tuvo influencia? Sí. ¿En qué sentido? En demostrar al mundo externo, ¿sí?, a todos sus lectores de Occidente, lo que había pasado en Checoslovaquia, en, digamos, toda la primera etapa. La broma se concentra en la primera etapa del régimen comunista, pero sobre todo esa enorme decepción que había sido la experiencia de 1968. De modo que acá vemos que Havel primero no estaba solo, había un mundo disidente con una enorme heterogeneidad de pensamiento, muchas corrientes, gran capacidad de diálogo, gran capacidad de convivencia entre distintos sectores con orígenes y corrientes de pensamiento muy diferentes, con, podían ser religiosos o no, y esto va a permitir conformar una nueva élite disidente que va a estar habituada al diálogo, a la búsqueda de consensos y que después, en 1989, 1990, van a querer trasladar todo esto a la vida civil, a la vida democrática, ¿no? Entonces, esta experiencia de convivencia, de posibilidad de diálogo, ¿no? Y por eso para Havel y todo este movimiento disidente era tan importante el diálogo, la no violencia y la búsqueda de consensos, y algo también fundamental que era respetar el derecho, respetar las leyes. Bueno, abrimos un espacio de preguntas. Sí, si me permitís. Adelante. Quisiera saber si la división étnica entre checos y eslovacos que va a resurgir después de la independencia o el cambio de régimen, la liberación, eh, aparecía en Carta 77, porque en su mayoría son intelectuales, tanto de, o llamaríamos centro derecha o centro izquierda, pero en su mayoría eran checos. Claro, Los eslovacos no esa, eran relevantes, digamos, en ese movimiento. no, a ver, no existía un checoslovaco, existían checos y eslovacos. Y de hecho eso tiene que ver con la evolución histórica de ambas naciones. Los checos habían tenido su propio reino independiente, el reino de Bohemia, y si tenemos que buscar un estado eslovaco, tenemos que remitirnos al siglo IX y después al estado títere que tuvieron con el régimen nazi, con Monseñor Tiso. Eso por un lado. Por otro lado, los checos estaban bajo la órbita de lo que era Austria, dentro del Imperio Austrohúngaro, en tanto los eslovacos bajo la órbita de Hungría. Los checos siempre fueron muy cosmopolitas, muy seculares, muy laicos. En cambio, los eslovacos fue una parte muy católica, muy religiosa. La parte checa tuvo un alto grado de desarrollo industrial. Cuando se independiza Checoslovaquia, lo que son Bohemia y Moravia, lo que es República Checa, era la parte más desarrollada industrialmente del Imperio Austrohúngaro, la parte más alfabetizada del Imperio Austrohúngaro y la zona donde mejores salarios había dentro del Imperio Austrohúngaro. En cambio, Eslovaquia era una parte básicamente rural. Bueno, está muy bien lo que preguntas porque en 1968 lo que se busca es buscar el apoyo de alguna forma de los eslovacos. Y mucha de la industria armamentista que tenía Checoslovaquia se empieza a trasladar a Eslovaquia. De modo que
lo que empieza es un proceso de industrialización muy fuerte de Eslovaquia, pero básicamente orientado hacia los armamentos, ¿no? Que era algo que estaba muy desarrollado ya en Checoslovaquia en el periodo de entreguerras. Eso por un lado. Eh, y se busca de alguna forma reivindicar la cultura eslovaca, ¿no? Como de alguna forma que sirviera de contrapeso. Pero siempre hubo una gran diferencia entre las dos partes. Y lo que ocurre es que, bueno, en 1992-93 llegó un momento que no podían convivir las dos partes, porque la parte checa quería una transición rápida a una economía de mercado, y la parte eslovaca, 1991-92, quería mantener un gran estado del bienestar. Y esto lleva a que, bueno, cada parte políticamente era muy diferente. De hecho, en la etapa democrática de la Primera República, de 1918 al 38, los partidos políticos eran en bases étnicas. Es decir, había partidos checos, partidos eslovacos, partidos alemanes, partidos húngaros. Obviamente que había partidos que, digamos, a ver, el Partido Comunista había, digamos, atravesaba todos los grupos étnicos, o el Partido Socialdemócrata, pero había muchos partidos que eran básicamente étnicos. Entonces, esto fragmentaba mucho el mapa electoral y, digamos, es un fenómeno que se daba siempre. Y también lo vemos en el movimiento disidente, es decir, había un movimiento disidente checo y otro eslovaco. Se ve en 1989, cuando comienza la Revolución de Terciopelo, estaba en lo que es República Checa el Foro Cívico y en Eslovaquia Opinión Pública contra la Violencia. Y siempre se buscaba que hubiera gobernantes checos y eslovacos combinados, ¿no? Un poco lo que pasa en Bélgica o lo que pasa en Suiza. Es decir, si el presidente es checo, entonces el primer ministro tiene que ser eslovaco, ¿no? Se buscaba eso. La verdad es que en ese periodo que se forma la República Federativa Checo-Eslovaca, que es entre 1990 a 1993, era inviable. Era inviable porque era muy difícil conformar a todos y había 4 cámaras legislativas para resolver, era realmente imposible tener un esquema institucional así. A ver, ahí me preguntan. Las diferencias entre Havel y Kundera. Bueno, en realidad hubo algún grado de diferencia personal, pero ninguno ha contado por qué. Yo me animaría a pensar que es algo de algún problema de mujeres. Porque los dos eran muy mujeriegos. A ver, la relación de Havel con Milos Forman. Bueno, buenísimo esto. Milos Forman y Havel fueron compañeros de escuela en el secundario. Si bien Milos Forman era mayor que él, pero estudiaron en la misma secundaria y de hecho hubo muy buena relación entre ellos. Bueno, después Milos Forman se va a Estados Unidos a hacer su carrera como cineasta. Havel, ¿cómo vive la caída del muro? Bueno, esto es muy interesante porque justamente cuando cae el muro, lo que ocurre en Checoslovaquia es que estaba todo muy tranquilo. Es decir, había caído Polonia, había caído Hungría, cae Alemania Oriental, y en Checoslovaquia había una aparente tranquilidad en noviembre de 1989, que luego, el 17 de noviembre, se demuestra que no había tal cosa, ¿no? Pero existía esto, ¿no? Bueno, me preguntan por las universidades voladoras. Las universidades voladoras se discutía todo, ¿sí? Se discutía toda la filosofía, la literatura, la filosofía política que no era accesible en las universidades. De modo que, a ver, no daban un título universitario, con lo cual la persona se iba básicamente a estimularse intelectualmente, es decir, a acceder a todo un cuerpo de conocimiento que de otra forma no estaba accesible y que era
algo de un diálogo, es decir, había un profesor que exponía un tema, pero que lo que se buscaba es que hubiera discusión, ¿no? Y esto le dio una gimnasia de discusión a todo el movimiento disidente, y esta, insisto con esto, esta idea de la convivencia entre personas de corrientes muy diferentes. Es decir, que desde un filósofo católico como Václav Benda, que podía convivir con Petr Uhl, que era trotskista, ¿no? Y los dos convivían y podían discutir. Era una escuela de democracia, era la única que había en ese entorno, muy limitada, pero que esto en sí mismo era algo prohibido por el régimen. Tenía que hacerlo en forma clandestina porque todo esto se accedía, porque, bueno, o llegaban viajeros con libros que distribuían, o había todo un sistema que utilizaba Estados Unidos, que era el International Literary Center, que enviaba libros a determinados personajes. Uno era Havel, otro era un obispo de Cracovia llamado Karol Wojtyla, que les mandaban libros, bueno, libros que de otro modo no eran accesibles, que no llegaban, y los mandaban desde Dinamarca, desde Suiza, ¿no? Como para disimular un poco, y los libros que llegaban podían ser leídos de esta forma. A ver si hay alguna pregunta más. Me preguntan la polis paralela. Bueno, esto hay un ensayo dentro de los documentos de Carta 77 que lo plantea Václav Benda. No, este era una especie de decir, bueno, vamos a hacer que no existen, ¿no? Vamos a hacer que el régimen no existe. Como si fuera una Matrix, ¿no? Vamos a hacer que no existen y vamos a hacer nuestra propia vida aparte. Bueno, no pasó de un ensayo, pero tiene que ver un poco con, yo creo que la fantasía, ¿no? Que planteaban, bueno, si ellos nos tienen a nosotros completamente apartados, nosotros los vamos a apartar a ellos. Pero lo cierto es que no, nunca se pudo plasmar porque, bueno, llegó un momento de que viven los miembros, ¿no? De Carta 77. Si no trabajan en el sistema, en el único sistema que hay, si no compran en el único sistema que hay, no había forma de hacerlo. Bueno, entonces el próximo jueves vamos a hablar sobre los ensayos de Havel, ¿sí? Porque vamos a poder ver toda esa dimensión filosófica que él plantea, una visión bastante ecléctica. No la podemos ubicar en, digamos, en ninguno de los parámetros conocidos, porque vamos a encontrar que, por un lado, él remite a Heidegger, a Patočka, a una serie de autores y sobre todo a la experiencia que está manteniendo en ese mundo tan particular, ¿no? Así que bueno, nos vemos el jueves que viene.